Amigas, amigos, otra vez aquí en Revolución de las Conciencias, un programa más de esta barra de opinión. El día de hoy estamos platicando con Alejandra Tzin Ramírez Hernández, Oli. amiga nuestra, directora de sustentabilidad en la delegación Azcapotzalco, licenciada en biología por parte de la UNAM y gran compañera y camarada de varias luchas del pasado. El día de hoy estamos platicando sobre un tema que varios de ustedes lo viven a diario. Cada día más se nota la ausencia de agua en la Ciudad de México y en el país. Hace unos días hay ahí unas fotografías de la NASA que saca el territorio mexicano amarillo, seco. Vemos que hay videos, hay fotografías donde hay presas, hay lagos que están totalmente deshidratados, sin una gota, narrativas de pescadores, ahí vemos en las redes sociales que te dicen, yo sacaba pues el sustento de mi familia aquí, en Veracruz, en este lago, y hoy está totalmente seco. Son imágenes totalmente dantescas, grotescas, terribles, y voy a decir una palabra, apocalípticas. Esto parece Mad Max y no México, que siempre decíamos México es una cuenca con mucha riqueza natural. Alejandra, ¿qué está pasando en México? ¿Hay una crisis de agua en México? Bueno, primero que nada agradecerles el espacio, saludarlos con mucho gusto y siempre celebrar que haya más foros y más espacios donde se empiecen a hablar de estos temas que parecieran como una vertiente de medio ambiente, pero que no, que tienen que estar en el centro de la seguridad nacional y de las políticas públicas nacionales. Vale la pena señalar que lo que está pasando en México es un ejemplo de uno de los grandes cambios globales que estamos teniendo en todo el planeta, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país es una extrapolación de las grandes tendencias que hay y que van a estarse acrecentando con los años. Hace 20 años, cuando nosotros éramos niñas, nos hablaban bastante de un futuro incierto, de un futuro en que iba a haber cada día menos acceso a los recursos naturales, en que cada vez iba a haber cambios globales, el coco, que era el cambio climático, y ahorita lo estamos viendo ya como una realidad. Entonces, sí existe ya una escasez de agua, no solamente en México, sino en todo el mundo, que tiene que ver con muchas variables, ¿no? El tema de agua es tan complejo que tiene su dimensión social, su dimensión política, su dimensión biofísica, su dimensión ecológica, su dimensión climática. Entonces, me gustaría poner sobre la conversación el hecho de que nos encontramos en este momento ante 9 límites planetarios que están exponiendo la viabilidad de nuestro andar en el planeta Tierra. Esto quiere decir que pues, el planeta Tierra va a seguir, con o sin nosotros, pero que está poniendo en tela de juicio y está poniendo en jaque nuestra supervivencia. Y el tema del agua, pues se vincula con muchos cambios, ¿no? Ejemplo, pues la deforestación lleva a una falta de regulación. Me gusta mucho cuando dices que México pues, es una cuenca. México tiene muchísimas cuencas hidrográficas, que son las unidades de medida en las cuales se puede hacer mediciones en cuanto al tema de agua, y en México pues existe un gran desequilibrio y que actualmente se está agudizando más, ¿no? Nos encontramos un sur inundándose y un norte careciendo de agua. Entonces, estas cosas están extrapolando más de lo que ya estaban. Pero aquí quisiera hacer una mención. México es un país que 2/3 es seco o semiseco. Tenemos una posición privilegiada, una posición única, una posición hermosa. Hablar siempre de los ecosistemas mexicanos es algo que nos puede dar orgullo y que también nos debería llenar de corresponsabilidad, porque nos encontramos en un espacio geográfico dividido por el neotrópico que hace que tengamos N cantidad de ecosistemas. Ecosistemas, yo creo que podemos tener todos los ecosistemas que existen en el mundo, ¿no? Por aquí mis amigos biólogos a lo mejor me dirán que no tenemos del todo nieve, pero sí hay unas regiones boscosas donde existe. Entonces Claro. México es un país que lo tiene todo, que tiene bosque mesófilo, que tiene bosque neotropical, que tiene, perdón, tropical, caducifolio, que tiene desiertos, que tiene selvas, que tiene, un mosaico riquísimo y delicioso, xerófilo, por ejemplo, pero que ahorita pues estamos teniendo desequilibrios y que a nivel de cuencas se empiezan a proyectar, ¿no? Y esto también lo pongo
sobre la conversación para que empecemos a dimensionar el tema de la complejidad de la ausencia de agua, ¿no? De pronto a veces decimos, es que los políticos no nos quieren dar agua, ¿no? Es que se les hizo fácil cerrar, es que son fugas, cuando en realidad viene de un montón de orígenes el hecho de que ya no estemos teniendo agua en determinadas épocas del año o que en ciertas regiones esto se está agudizando cada vez más. Claro, fíjate que me parece que tocas un punto muy interesante en la cual hay algunos comentarios por ahí cuando sacamos hoy la promoción sobre este programa, nos decían, es que hay políticos que cierran la llave y ahorita por tema de elecciones están jugando con este tema. Y quisiera que tocáramos el tema de, ¿hay una mala administración del agua en México? Hay México tiene buenas regulaciones institucionales y legislativas en materia de agua. También me gustaría como comentarles que cuando a mí me invitaron me puse a reflexionar, bueno, vamos a hablar de agua, pero ¿de qué? De acceso al agua, de desigualdad al agua, de mala calidad del agua, de cuencas hidrográficas. Es decir, es un tema tan complejo que vamos a intentar desmenuzarlo, ¿no? México tiene muy buena regulación en cuanto al tema de agua. Desde hace ya varios años se ha dividido en cuencas hidrogeográficas, que es lo que nos permite entender cómo es la disposición y cuál es el acceso, ¿no? a determinados estados. Estas cuencas pues de pronto se ven amenazadas por la vulnerabilidad, que es un tema que también me gustaría subrayar, ¿no? En esta dimensión socioambiental en el que el agua es el elemento central, existe la vulnerabilidad y la vulnerabilidad se está agudizando en las regiones más pobres o en las regiones más desfavorecidas. Entonces, claro. Dentro de esto, México tiene una buena regulación institucional, tiene leyes bonitas en materias de agua, tiene la invitación a estos consejos de cuencas, ¿no? Que han sido muy debatidos en años pasados con la ley de aguas, pero tiene los consejos de cuencas, incluso hubo por ahí la polémica del apartar agua para el futuro, ¿no? Que se hablaba de concesiones, una tendencia hablaba de que eran concesiones y otra tendencia hablaba de que no, de que era también garantizar una habitabilidad para las generaciones futuras. Pero tiene una buena regulación, pero lo que hace falta es una gestión integral del agua. Es decir, que todo esto pueda llegar a homologarse y articularse con políticas públicas en general, ¿no? O es decir, de pronto pensamos en Conagua como institución y pues tenemos que empezar a pensar en Conagua en vinculación con la Semarnat, en pensar en vinculación con Secretaría del Trabajo, es decir, poder transversalizar todo lo que tiene que ver con agua para que realmente se logre una gestión integral que pueda atender todas las variables que tenemos y todas las vulnerabilidades que mencionaba en un principio. Vulnerabilidades de que pues la realidad es que a lo mejor aquí en la ciudad decimos no tengo agua, pero podemos encontrarnos comunidades que todavía no tienen drenaje, ¿no? Y comunidades que realmente están expuestas a infecciones como el cólera por la mala calidad del agua, ¿no? Entonces ahí tenemos como que empezar a desmenuzar y entender que el acceso al agua, la distribución del agua, la calidad del agua está íntimamente ligada con condiciones de desigualdad en la sociedad, ¿no? Y aquí, como mencionaba en un principio, me gustaría también poner como sobre la conversación el hecho de que existen límites planetarios, pero también existen límites sociales y planetarios que cuando juntamos nos encontramos en una catástrofe tremenda y nos encontramos en este momento en el que ya hay muchas comunidades que de plano no tienen acceso al agua para nada y otras que se están inundando de manera terrible y perdiendo todo lo que han generado en años, ¿no? Claro. Quisiera, Alejandra, que en la siguiente sección pudiéramos platicar sobre uno, cómo es que llegamos a este punto de inflexión en el cual tenemos comunidades que, como tú dices, se están inundando, cada vez tenemos huracanes y tormentas tropicales, ciclones más fuertes y por otro lado tenemos en los estados, en la zona norte sequías cada día más fuertes, más brutales y cómo llegamos a este punto y también cómo salir de este. Pero, si me permites, vamos a un pequeño corte y regresamos. Claro que sí.
Amigas, amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias. Hoy estamos platicando con Alejandra Tzin sobre el tema de la crisis del agua en México. Cuando tú te metes a investigar un poco en internet, te dan cifras abrumadoras, ¿no? Más de 2 millones de litros al día. La Ciudad de México necesita algo así de 31,000 litros por segundo, 31,000 litros por segundo, me parece que es la cifra, solo para el área metropolitana. Aparte, la Ciudad de México es, lo voy a decir, un agujero que chupa y chupa agua, porque no solamente absorbe de los mantos acuíferos o de los pozos que hay en la ciudad, sino que tiene que pedir agua de otros lados. Y es aparte uno de los lugares donde el agua, a veces de aguas residuales, no se trata. Entonces, hablemos un poco de la Ciudad de México y también hablemos un poco de cómo es que llegamos a esta situación tan grave. Hemos tenido otras sequías así de fuertes como la que estamos viviendo. Estamos en el peor momento hidrológico y si es así, ¿qué podemos hacer para salir de esto? Justamente retomando lo que platicábamos en el bloque pasado, ¿por qué estamos en este punto? Como lo decía bien, por tendencias globales, ¿no? Que nos han estado orillando a ciertas condiciones. Por ejemplo, gran porcentaje del uso de agua en este país está destinada para riego agrícola, ¿no? Si nosotros, este es un ejemplo, nada más. Si nosotros pensamos que el país, la parte agrícola, la parte industrial se está desarrollando en un norte que de por sí tenía acceso a cuencas, pues no con tanta precipitación o no con tanto nivel, y en el sur, que es donde había más agua, no hay tanto, por ahí encontramos que un gran problema es que casi la mayoría del agua se está utilizando para temas agrícolas y que un gran porcentaje se va en fugas, ¿no? Y también, si a esto le sumamos complejos problemas como el cambio climático, estamos ya ante una situación de que pues hay más sequías, ¿no? Y pues se necesitan más agua para poder regar y poder tener una cosecha. Entonces, esto lo pongo así al decir que estamos en una burbuja socioambiental en el que lo ambiental y lo social se van jalando a uno mismo y van haciendo que las problemáticas vayan de la mano. Y nosotros, pues, antes hablábamos del cambio climático como va a llegar, no, ya llegó y ya está pasando en las comunidades y ya nos estamos quedando completamente sin agua en algunas regiones. En el caso de las ciudades, también ha pasado por la falta de planeación, ¿no? Nosotros pues pensemos en esta hermosa Ciudad de México que en realidad estaba sobre un lago, ¿no? Entonces es como a veces muy curioso que pensemos que no tenemos agua cuando en realidad sí estaba, o sea, somos un lugar que por precipitación y por tan solo la posición de la cuenca, la posición en la que estamos en la cuenca, pues nos favorecería. Pero pues si pensamos que la mayoría de nuestros ríos están entubados y pensamos que la planeación en aquellos años se dio de otra manera y que también las ciudades crecieron de una manera desmedida, de una manera poco planeada, y también en las tendencias globales, ¿no? Que cada vez somos más habitantes, que estamos en esta ciudad y que cada vez no solamente somos más habitantes, sino somos habitantes que ocupan más huella ecológica, ¿no? Que ocupan muchos más recursos. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay una sobrepresión sobre nuestro ecosistema que es de la ciudad. Y es decir, existe totalmente una falta de regulación, ¿no? Donde tenemos más entradas, donde tenemos más salidas que entradas, ¿no? Si nosotros lo pensamos en estos términos de caja, estamos teniendo mucho más salida de recursos que entrada. Claro. Y entonces estamos desequilibrando completamente al ecosistema y el ecosistema ya está así. Y también si pensamos en que es un todo y que cada día tenemos menos bosques, menos áreas de recarga, pues entonces nos estamos quedando sin agua. Que aquí también sobre la conversación quiero poner que hay una desigualdad en el reparto del agua. Claro, y por supuesto que sí, ¿no? Hay un tema muy, muy importante. Deja que te interrumpa ahí, porque creo que das un comentario que es muy interesante. Yo creo que es de las primeras veces que veo este conflicto regional entre, por ejemplo, voy a decir Chihuahua y Tamaulipas, me parece, o Nuevo León, me parece que fue el conflicto hace unas semanas, perdón, en el cual el estado de Chihuahua decía, ¿por qué tengo que compartir mi agua con este estado? Y antes de que entráramos al programa, platicábamos y lo mismo pasa en la Ciudad de México, ¿no? Hay veces en las cuales, tal vez no el agua, pero algunos recursos, se dice, ¿por qué lo está ocupando Benito Juárez cuando se necesitan más
en Azcapotzalco, por ejemplo, ¿no? Claro. O por qué se están consumiendo estos recursos hidrológicos en Iztapalapa cuando la GAM tiene la misma situación, ¿no? Entonces, creo que y eso es algo políticamente muy relevante, cómo hay una disputa por el recurso del agua que aún no llega a sus peores consecuencias, Claro. pero podría ser de las primeras alarmas que tenemos que si pasa va a pasar con otros países. Sí, no, o sea, si nosotros vamos a las cifras, si nos vamos un poco como a la bibliografía, yo les decía que yo pensaba que este programa iba a ser online, entonces había hecho mi presentación y tenía la cifra apuntada de que Canadá es el país que tiene más agua por habitante versus la India. Y esto pues nos habla de un conflicto, bueno, internacional, ¿no? En qué países pues tienen más acceso y qué países tienen menos, por habitante, por muchísimas condiciones. Y esto lo vamos a poder ir viendo y desmenuzando a nivel regional. Y entonces aquí tenemos que empezar a reflexionar qué condiciones tenemos y qué condiciones tenemos que generar para que la mayoría de las y los habitantes tengamos el mismo derecho, podamos garantizar el mismo derecho y el mismo acceso al agua, por poner un ejemplo. Una disculpa, nos quedamos ahí un poquito con un problema de producción con el tema del audio, se nos fue por unos minutos. Estábamos platicando con Alejandra sobre esta situación de cómo podemos asegurar que cada una de las personas, primero que todos están viviendo la sequía de diferente manera, los más afectados, mujeres y personas de la tercera edad, porque, por ejemplo, las mujeres son las que esperan la pipa, Sí, las mujeres son las muchas que veces acarrean el las agua. que están en el cuidado, y yo ahí te diría, en el cuidado de las personas, en el trabajo doméstico, y yo creo que sumaríamos otra cosa. La agricultura se basa mucho en el trabajo de las mujeres. Es mayoritariamente las mujeres las que están en el trabajo de la agricultura. Ahí hay un debate, bueno, un debate y temas muy interesantes de la vinculación género-medio ambiente, ¿no? En el que pues las mujeres se dedican a muchos temas muy cercanos a la naturaleza, como tiene que ver con la agricultura, con el conocimiento tradicional de las plantas, con a lo mejor una recolección de huertas mucho más de autoconsumo, ¿no? Más claro, que para poder como vender, para poder sostener a sus familias, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplos y casos que hemos recorrido en el país estudiándolos de este tipo. Y sí es un tema de acceso, es un tema también de, reitero, de calidad de agua, es un tema de mala gestión históricamente, ¿no? Y que tiene que ver mucho pues con tendencias pues, globales que se vienen dando y que lo peor es que estas tendencias pues van para la alza, ¿no? O sea, se espera cada vez que haya muchos más habitantes en las ciudades. Para el 2050 se estima que esto crezca muchísimo más y que entonces la escasez vaya siendo cada día más y que se vaya polarizando y que esto vaya impactando en la calidad de vida de las personas y pues que haya una desigualdad. A mí me da mucha curiosidad y me gusta como ver en Facebook estos memes que dicen de sí, pues yo ahorrando mi agua mientras Coca-Cola saquea, ¿no? Y esto es un buen punto. Y esto, claro que sí, ¿no? Claro que sí, claro que las refresqueras, claro que las embotelladoras de agua, pues nos están dando en la torre. Las cerveceras. Las cerveceras, sí. Pero eso no nos exime tampoco de nuestra responsabilidad ciudadana o personal, ¿no? O ética, incluso, de hacer un buen uso de los recursos a los que sí tenemos acceso. Entonces, yo en todo lo que tiene que ver con esta compleja crisis socioambiental, que ya hay que dejar de llamarle crisis ambiental, porque no es socioambiental, a lo que siempre invitaría es a hacer una reflexión personal, una reflexión colectiva y política, porque son las tres dimensiones que tenemos que empezar a abordar para poder atender temas tan complejos como es el acceso, la gestión y la sanidad del agua, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, pues hay un muy buen entendimiento de cómo está la cuenca, ¿no? Afortunadamente hay un muy buen entendimiento de eso, hay un muy buen consenso académico de ese tema y hay muy buenos indicadores para saber cómo está la distribución en pozos regionalizados y se reconoce que en esta administración se ha evaluado bastante el tema de los pozos, se ha evaluado bastante el tema de las fugas que existen y con eso pues puede haber como un reconocimiento de la problemática para también tener algún camino marcado y diseñado para generar acciones, políticas públicas y mecanismos que nos ayuden a mitigar, ¿no? O sea, con esto
no quiero espantar, pero el tema del agua ya es una realidad. Ya es muy difícil que podamos voltear para atrás y que podamos reordenar todo esto que ya ha estado en un desastre histórico, pero creo que una de las tareas que tenemos es comenzar a mitigar y adaptarnos a las problemáticas que existen en materia ambiental, en materia de falta de recursos, como lo es el agua. Entonces, aquí yo iría como ya dándole como en cuáles son las soluciones, pues pensar en la adaptación y en la mitigación y en la atención a la vulnerabilidad. Es decir, pues primero atender a las personas que lo van a sufrir más. Claro. O sea, si ya sabemos que es una realidad, empezar a generar condiciones para que no sea tan extremo lo que vivan. Mira, ¿no? aquí hay un comentario en redes sociales que estamos viendo que dice, ¿cuándo acabará la sequía? Y me parece que es un tanto simple la pregunta, pero muy correcta. La gente también quiere tener una idea de esto empezó en un momento, esto debe terminar en un momento. Y me parece que podríamos ir dando una idea de, es que esto es una realidad que no va a acabar mañana, o la Sí. temporada de lluvias no la va a acabar en sí, sino que es un problema futuro. Es muy complicado, ¿no? Porque como comentaba, pues ya tiene que ver con un desequilibrio ecosistémico, un desequilibrio que está haciendo que las cosas se extrapolen. Claro. ¿No? Que los climas sean cada vez mucho más extremos y que pues antes nos decían que iba a pasar y no lo creíamos. Ahora vamos a Zacatecas y realmente vamos a las comunidades y no hay agua. Y vamos a regresar en 2 meses y no va a haber agua. En cambio, nos vamos a ir a Tabasco y van a estar inundados hasta acá. Y eso también lo estamos viviendo nosotros en nuestra cuenca. Podemos darnos cuenta cuántos incendios ha habido del año pasado a este año. Son muchísimos más incendios de los que había habido históricamente. Y eso, pues, cómo está afectando también, pues, con contingencias ambientales. Claro. Entonces, ¿cuándo va a acabar la sequía? Me quiero reír porque quiero contestar muy poéticamente, pero pues no sabemos cuándo va a acabar la sequía. ¿No? Realmente más bien esperamos que haya cada vez más condiciones adversas y que cada vez más esto empiece a extremarse y a estar mucho más, ¿no? Vaya a ser más frecuente. Por lo cual, reitero, tenemos que empezar a buscar alternativas de mitigación, de atención a la vulnerabilidad, Okay. por ejemplo, de las personas que viven por allá, ¿no? Claro. Por esas partes muy secas, y también de que decía mitigación, atención a la vulnerabilidad y adaptación, ¿no? En este sentido, me gustaría resaltar temas como la adaptación basada en la naturaleza, ¿no? Ajá. O sea, en soluciones basadas en la naturaleza, como a lo mejor lo es el programa de cosecha de lluvia y esta tendencia que es a, pues, buscar un poco, recargar, ocupar el agua que está cayendo a granel cuando llueve mucho. Claro. Vamos a ir a un pequeño corte. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a seguir platicando sobre el tema de la crisis del agua. Hay varios comentarios en redes sociales. Eso es bastante bueno porque significa que hay un interés sobre esta realidad que no se va a acabar ni con la temporada de lluvias, ni y por desgracia no hay una fecha. Entonces vamos a seguir platicando con esto. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Amigas, amigos, estamos aquí otra vez en Revolución de las Conciencias. Seguimos con este tema de la crisis del agua, la crisis socioambiental del agua, que ya la compañera Tsin ya nos dejó muy claro que no es una crisis solamente, es una crisis sociopolítica, ambiental, y tiene varias complejidades, tiene varios retos, y esto no va a acabar ni hoy, ni mañana, ni en la temporada de lluvias, sino que esto es un proceso de adaptabilidad a largo plazo. Por aquí tenemos algunos comentarios. Andrés Santamaría Guzmán nos dice: saludos, muy buen tema. Trabajo en un organismo operador de agua y en verdad es un servicio muy costoso en cuanto a mantenimiento. Sí, sin duda, totalmente. Se debe tener una buena planeación urbana, desarrollo urbano y claro, seguir con los objetivos de la Agenda 2030. Por aquí tenemos saludos del compañero Sergio Ramírez. Un saludo. De ahí del municipio de Naucalpan. Alejandra, yo creo que podemos entonces ahorita llegar a unas cortas conclusiones, unas rápidas conclusiones. Yo sé que el tema es muy amplio,
muy difícil, incluso regionalmente tiene sus particularidades, tú lo dices, Zacatecas es un tema, pero por otro lado tenemos a Tabasco, la península de Yucatán, Chiapas, Chihuahua, que ahorita están teniendo una de las temperaturas más extremas, más de 40 grados, sensaciones térmicas de 43, 44, no es un tema fácil. No, y esto tenemos Tlalpan y tenemos Azcapotzalco, o sea, en una misma colonia, ¿no? En una misma colonia nos encontramos complejos carísimos que tienen agua todo el tiempo y tienen pasto bien verde y personas esperando la pipa, ¿no? O sea, Claro. tenemos un tema de desigualdad, que creo que es lo primero que hay que resaltar. En la Benito Juárez, el otro día vi que traían, el parque está totalmente verde, regado con grandes mangueras, pero al mismo tiempo ves a gente que no tiene agua, ¿no? En la Sí, misma delegación. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Dices, ¿cuál sequía? De repente llegas a algunas delegaciones y dices, ¿cuál sequía? sí, que es importante empezar a tener como estos posicionamientos también políticos, ¿no? De entender que, por ejemplo, los ecosistemas tienen que estar verdes cuando llueve. No siempre para embellecer, porque pues Claro. de pronto me estoy riendo porque me acordé de La Nueva Cenicienta, una película en la que una persona rica tiene todo el día regando su jardín cuando todos los demás no tienen agua, ¿no? Y también es una posición política el decir, ¿por qué yo sí lo voy a estar haciendo y los otros no? Claro. Lo que hay que entender es que estamos ante un complejo problema global, una tendencia que viene y que se estima que se va a agudizar y que se va a agudizar tanto que las personas van a empezar a migrar de las comunidades a las ciudades. ¿Por qué? Porque el tema de la agricultura, el tema cada vez va a ser más tremendo. Entonces hay que empezar a generar acciones para adaptarnos a la realidad que ya estamos viviendo y tratar de buscar de qué manera disminuir las brechas de vulnerabilidad. Y eso tratar de entenderlo con otras interseccionalidades, ¿no? Como el ser mujer y tener poco acceso al agua, cómo es diferente en una ciudad y cómo es diferente en una comunidad. El acceso que tienen las generaciones futuras, que es algo que también me gustaría decir, con qué derecho les estamos quitando nosotros su agua, ¿no? También con las desigualdades que existen en las ciudades y con la planeación urbana que se tiene que estar dando, ¿no? Que yo creo que hay para dónde voltear, a reserva de lo que pues muchos pueden opinar, reflexionar acerca de los ODS. Creo que sí hay un camino en el ODS 6, ¿no? Para empezar a pensar qué podemos hacer para adaptarnos ante esta crisis. Y pensar que las soluciones no son una varita mágica y no son una solución, ¿no? Eso es lo más importante y lo más interesante de este tema del agua. No es una solución y no es una solución que se tenga que dar meramente desde gobierno o se tenga que dar meramente desde sociedad civil o se tenga que dar meramente desde la ciudadanía, sino que es un problema tan multifactorial que necesita nuestra colaboración en todos sus niveles. A mí me da mucha curiosidad cuando hay ciertas campañas que dicen, cuida el agua. Bueno, pero ¿qué agua cuido, no? O sea, no le puedo dar el mismo mensaje a las mismas personas porque son realidades distintas. Claro. Es como cuando nosotros de niños nos decían, cuida el agua, y ahora como adultos pues no tenemos agua. ¿Qué cosa? Hay que pensar bien y desmenuzar esta crisis y atenderla regionalmente, ¿no? Tenemos la claridad de que podemos atenderlo desde el nivel de cuenca y desde ahí ir diseñando mecanismos para hacer acciones contundentes en esta materia. Lo que yo os invitaría es que no por la responsabilidad empresarial o la responsabilidad gubernamental seamos apáticos ante nuestra responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad ética, civil, ¿no? O sea, sí, claro, qué feo que sean tan manchados y tan saqueadores, pero pues no somos iguales, ¿no? Entonces ahí sí sería como invitarlos siempre a una reflexión ciudadana, política y, y activista hasta cierto punto. Yo sé que es muy... lo que voy a decirte, te voy a poner en un aprieto, pero es, ¿qué tenemos que exigirle al gobierno? ¿Qué tenemos que exigirle a las empresas? Y me parece que ya lo comentaste tú, ¿qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero ¿qué tenemos que exigirle al gobierno? ¿Y qué tendríamos que exigirle a una empresa en este tema? Hay mucha normatividad, como yo lo comentaba, hay Ujú. mucha normatividad. Apenas ayer platicaba con un colega y estábamos reflexionando de la norma
con los nuevos complejos, ¿no? Que hablan de que todos los nuevos complejos que se desarrollen en esta ciudad deben de tener captación de agua de lluvia. Es cierto, Entonces, lo es que cierto. tenemos que hacer es buscar a nuestros gobernantes, a buscar a las direcciones de desarrollo urbano y decir, oigan, si están revisando y vigilando que estén cumpliendo eso. O sea, más que una cosa amenazante o algo es, existe algo y hay que hacerlo. Excelente. ¿No? Por ejemplo, como ciudadanos en la ciudad, existe una ley de aguas de la Ciudad de México y la ley de aguas dice que la cosecha de lluvia es un derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que nuestros gobernantes estén dando presupuesto para que eso sea una realidad. Claro. ¿No? O sea, no es una frivolidad, ¿no? Empezar a pedir ese tipo de acciones y empezar a buscar alternativas, ¿no? Yo sé que las cuestiones, y entender, ¿no? Por ejemplo, que el que te traigan una pipa, pues resuelve un problema instantáneo, pero también empezar a dar chance al gobierno a que haga cosas a largo plazo, como lo es, por ejemplo, cosecha de lluvia, ¿no? Es un sistema que te puede durar hasta 15 años. O sea, es una solución a largo plazo basada en naturaleza que disminuye la vulnerabilidad en las colonias que más lo necesitan y que pues permiten adaptar y mitigar, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que estar nosotros, a lo mejor como ciudadanos, estar pidiendo, que toda esa normatividad que ya existe sea aplicable, porque a veces nos falta eso, instrumentos. Y yo también, muy mañosamente, les diría que el hecho de que nos ayuden a que esto esté en el centro de la política nacional, ¿no? Hace unos años, para nosotros los ambientalistas, era muy difícil que se creyera que un huerto urbano tenía que ser una política pública. Claro. Eso era de chairos, ¿no? O sea, la de las plantitas ahí pidiéndolos, Así no. es, así O sea, es. justamente el hecho de que sepamos que hay más de 200 vecinos pidiendo huertos hace que sea una política pública importante y que empiece para los tomadores de decisiones a ser un reto ser el mejor en huertos. Y es lo mismo que yo les diría con agua. Busquemos no solamente la pipa, la cubeta, que eso sí, yo lo sé perfectamente. Yo me he dado cuenta en los últimos 15 años en casa de mis abuelos, allá en el Rosario, que pues, antes se les iba el agua a las 4 de la tarde, ahora a las 2 y ahora ya no tienen, ¿no? O sea, se ha ido agudizando y que claro que es dolorosísimo, pero además de las pipas demos también chance y demos apertura a nuevas tendencias, ¿no? Ahorita estábamos muy contentos porque nos acaban de aprobar un proyecto de mujeres plomeras, en el que vamos a capacitar a un grupo focal de mujeres para que aprendan plomería y que con esto, pues, puedan dedicarse a algo que históricamente no es para ellas. Dos, claro, puedan atender las fugas de su casa, que a veces no se atienden porque no hay presupuesto. Y tres, que a mujeres que viven solas como yo no nos dé miedo que alguien vaya a mi casa, ¿no? Que ya sea una mujer la que va. Entonces, empezar a transversalizar totalmente el tema ambiental y el tema de agua. Y reitero, reconociendo las múltiples dimensiones que tiene este problema y las interseccionalidades, que no por cuidar el agua vaya a olvidar el cuidar a la comunidad, ¿no? Entonces, en la ciudad, pues sería eso, hacer valer las leyes que ya tenemos, en las comunidades donde existe todo este tema de consejos de cuenca, participar con los consejos de cuenca. De verdad, los consejos de cuenca son un modelo, pues, lo que más se acerca a la participación ciudadana y gobernanza ambiental, ¿no? Entonces yo los invitaría a los que son personas que viven no en la Ciudad de México a buscar la participación en el Consejo de Cuenca, acercarse al INTA, que es el Instituto del Agua y que muy seguido saca talleres, cursos, y sobre todo ser partícipes y estar viendo esto porque no es por nosotros, es por las generaciones futuras y porque de verdad que es una tendencia que se va a agudizar en lugar de resolver. Entonces, si no pedimos soluciones a largo plazo, el largo plazo va a ser muy desolador. Totalmente. Yo creo que ahorita en esta temporada electoral yo le sumaría que preguntaran a sus candidatos cuando lleguen a acercarse a darles un volante, a platicar con ustedes, bueno, cuáles son sus propuestas de sustentabilidad, cómo podemos solucionar desde los espacios que le toca a cada uno, porque no es lo mismo un diputado local que un diputado federal, un presidente municipal o un gobernador. Sí, justamente, revisar, no es exactamente revisar atribuciones, porque de pronto hay que Claro. les voy a poner tubería. No es algo que se pueda, ¿no? Sí, o sí, sí. es que esta alcaldía es la que más tiene que tener agua. No, esta no es la alcaldía que debe tener más agua. Todas deben de tener más o menos la misma proporción para que exista una equidad.
Claro. en el derecho, ¿no? Entonces no hay como una alcaldía que deba tener más que otra, al contrario, todas deben de tener de manera coordinada y también entender que si ya no hay tanta agua como hace 10 años, no es porque el gobernante sea peor, sino es porque hay una tendencia global. A lo mejor sí hay peores gobernantes, a lo mejor, pero en realidad es parte de una tendencia global y que también tiene que ver con el mal manejo que hemos dado como ciudadanos, ¿no? También lo tiene que ver, también hay que reconocerlo. Y también es importante entender esa dimensión, nuestro consumo, nuestros patrones de consumo, sí. O sea, no porque la petrolera queme más, yo también voy a quemar un montón. O sea, empezar como a buscar esa congruencia a todos los niveles y empezar a poner en el centro del debate el tema del agua, del cambio climático, porque no son como frivolidades, no, realmente son temas de seguridad nacional. Totalmente. Eso es, creo que yo, el punto más importante. No es una frivolidad, es un tema central. Ya no puede haber política sin hablar de este tema. Y es un punto que tiene que estar sobre la mesa. Nos estamos acercando cada día más a un punto sin retorno. Y creo que está en en las manos de todos y todas, de empresas, gobiernos y ciudadanos, que podamos detener esto y el derecho a una vida digna, y eso implica El agua. el agua, la naturaleza y el apreciar todos el ecosistema. Alejandra, yo creo que sería todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos el que nos hayan sintonizado, el que estuvieron compartiendo esta transmisión, y muchas gracias, Alejandra. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí andamos para cualquier tema. Van a estar saliendo los botones para que se suscriban y los videos, los otros videos que hemos transmitido. Gracias. Gracias.